Buenos días. Buenos días. Buenos Eh, días. bueno, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a ver un repaso pequeñito en un video de lo de ayer y vamos a continuar con los sistemas amortiguadores, la importancia que tienen desde el punto de vista fisiológico y cuál es el control respiratorio y el control metabólico del pH. Entonces, vamos a comenzar con este video. En este video hablaremos sobre los pares conjugados ácido-base y vamos a empezar con la idea de un par conjugado ácido-base usando una reacción como ejemplo. Veamos una reacción entre el ácido fluorhídrico, HF, y el agua. Entonces, el ácido fluorhídrico es un ácido débil que al ponerlo en agua se disocia parcialmente, es decir, que solo una parte del HF se disociará en iones fluoruro y iones H+. Pero esos iones H+ serán donados al agua y así el agua se convierte en H3 o más, hidronio. Y este proceso se encuentra en un equilibrio dinámico porque puede ir hacia una dirección o hacia otra y eventualmente la velocidad de las dos será igual y por lo tanto ocurrirán al mismo tiempo. Así que en esta reacción están sucediendo muchas cosas. Pero vamos a enfocarnos primero en los iones de hidrógeno que son intercambiados. Entonces, si solo analizamos el ácido fluorhídrico y en la reacción hacia la derecha, podemos ver que nuestro HF se transforma en F- y eso lo logra al donar o perder un protón. Pondré un signo menos que significa que está perdiendo. Está perdiendo un protón. Entonces, nuestro HF pierde un protón y así nos queda F-, el ion fluoruro. Y ahora podemos analizar el mismo proceso, pero ahora con la reacción inversa. Miren, si analizamos la reacción inversa que ocurre al mismo tiempo, el ion fluoruro puede tomar o aceptar un protón de algún lado. Entonces, como toma un H+, vamos a poner un signo más aquí. Y así, cuando el fluoruro acepta un protón, podemos reformar nuestro HF. Entonces, observen que el HF y el F- tienen una relación muy especial porque podemos formar a uno o al otro al perder o ganar un protón. Y también ocurre algo parecido entre el agua y el hidronio. Aquí el agua está aceptando un protón del HF, así que el agua gana un protón y se convierte en hidronio. Ahora, en la reacción inversa, el hidronio puede perder un protón y así regresamos al agua. Entonces, menos H+. Ok, así que nuevamente tenemos dos especies, el agua y el hidronio, que están relacionadas entre sí por tener o no un H+. En química, a estas especies que se relacionan de esta forma les llamamos pares conjugados ácido-base. Y la definición oficial, o más bien mi definición oficial de un par conjugado ácido-base es que cuando tenemos dos especies que están relacionadas entre sí, vamos a ver, dos especies que están relacionadas por un H+. H+. En este caso, tenemos HF y F- que se relacionan por ese H+. Entonces, HF y F- son un par conjugado ácido-base. Y también tenemos agua e hidronio, que también están relacionados por un H+. Entonces, el agua y el H3 o más también son un par conjugado ácido-base. Y tal vez lo puedan deducir por el nombre. Siempre que tengamos un par conjugado ácido-base, uno será un ácido y el otro siempre será una base. La definición de cuál es el ácido y cuál es la base proviene de la definición de ácidos y bases de Bronsted-Lowry.
Miren, la definición de Bronsted-Lowry dice que cualquier cosa que pueda donar un H más es un ácido. Entonces, podemos ver que en este caso, el ácido fluorhídrico actúa como un ácido en el par conjugado ácido-base. Y eso significa que el ion fluoruro debe de estar actuando como una base. Y eso tiene sentido porque la teoría de Bronsted-Lowry sobre una base dice que es algo que acepta un H+. Y eso es exactamente lo que ocurre. Observen que en la reacción inversa toma un H+ para volver a formar el ácido. Y podemos hacer lo mismo con el agua y el H3O+. Aquí el agua gana un protón, lo acepta, así que el agua actúa como una base. Y luego, en la reacción inversa, H3O+ dona un protón, por lo que el H3O+ actúa como un ácido. Ahora, podemos escribir la relación entre los pares conjugados ácido-base un poco más generalizada. Miren, si representamos cualquier ácido general como HA, este es nuestro ácido, ya dijimos que un ácido es algo que dona un protón, entonces pierde un protón. Y así se forma la base conjugada, que la podemos representar como A-. Ahora, en la reacción inversa, nuestra base A- puede ganar un protón y así reformar el ácido o ácido conjugado. Entonces, siempre que tengamos dos especies que básicamente tengan la misma fórmula, en este caso la abreviamos como A-, excepto que una tiene un H+ y la otra no, así es como podemos saber que tenemos un par conjugado ácido-base. Veamos más ejemplos de pares conjugados ácido-base. Bueno, arriba vimos un ejemplo con HF, ácido fluorhídrico, y su base conjugada es F-. Entonces, aquí HF es nuestro ácido, y cuando pierde el protón solo nos queda F-. Y también en la misma reacción vimos que el agua puede actuar como una base. Entonces, el agua sería nuestra A-. Y si el agua acepta un protón, puede formar el ácido conjugado H3O+. Entonces, en este ejemplo, HF es un ácido débil, pero también podemos hablar de la base conjugada de un ácido fuerte, como por ejemplo el ácido clorhídrico, HCl. Es un ácido fuerte. Eso significa que se disocia completamente, dona todos sus protones. Y cuando eso pasa, nos queda la base conjugada cloruro. Y miren, aun cuando el cloruro no es particularmente básico, es la base conjugada del HCl. Y bueno, finalmente veamos dos ejemplos en donde parece que tenemos un par conjugado ácido-base, pero en realidad no. Un ejemplo sería, ¿qué pasa con la relación entre H3O+ y OH-? Bueno, si pensamos en que el ácido es el H3O+, si perdemos un protón, vimos que la base conjugada es el agua, y si el agua pierde un protón, entonces nos quedaría OH-. Así que la diferencia entre estas dos especies es de 2 protones en lugar de 1. Por lo tanto, el hidronio y el hidróxido no son un par conjugado ácido-base, porque difieren por 2 protones en lugar de 1. Ok. Y en el último ejemplo que veremos, dijimos que el fluoruro es la base conjugada de HF. Pero, ¿qué pasa con la relación entre el fluoruro de sodio y el fluoruro? Bueno, estos dos tampoco son un par conjugado ácido-base, porque si el ion fluoruro acepta un protón, no obtenemos fluoruro de sodio. Miren, más bien están relacionados por un ion de sodio. Así que tampoco son un par conjugado ácido-base. Entonces, en este video aprendimos que para que algo sea un par conjugado ácido-base, debemos de tener dos especies que tienen la misma fórmula, excepto que una de ellas tiene un protón extra. El ácido tiene un protón extra que puede perder para formar la base. Bueno, esto nos va a servir para aclarar después qué papel juegan los aminoácidos.
en el sistema, en los sistemas amortiguadores, en el mecanismo de amortiguamiento del pH en nuestro organismo. Entonces, esto es bien importante tenerlo bien claro. ¿Cuál es el concepto de pares ácido-base conjugados? Porque esto nos va a permitir entender bien el sistema de amortiguadores y más aún para el caso que vamos a ver posteriormente. Bueno, los sistemas amortiguadores, como digamos, como casi todos los procesos que ocurren en los seres vivos, son modificados por las concentraciones que hay de los iones hidronio tanto dentro como fuera de la célula. Déjame compartirles. Ok. Y bueno, entonces es importante mantener estas concentraciones a niveles constantes porque si no, entonces todo el organismo va a tener un problema fisiológico importante. El decir el pH es una forma de expresar la concentración de estos iones hidronio. Cuando veamos la parte correspondiente al metabolismo, la producción de ATP, vamos a ver la importancia radical que tiene este concepto, estas concentraciones de iones hidronio en el interior de la mitocondria. Estas concentraciones no deben de variar, deben de mantenerse constantes porque las enzimas que son muy específicas catalizan las reacciones intracelulares de manera muy, muy específica. Y entonces, si hay modificaciones, perdón, si hay modificaciones en la concentración de iones hidronio, esto podría modificar la estructura y la actividad de las enzimas. ¿Sí? Hay enzimas, por ejemplo, que a un pH ácido se activan y a un pH básico se inactivan. Y al contrario, hay otras que funcionan a bajas concentraciones de iones hidronio, como las que están después en la digestión, después al paso del intestino, y que a un pH ácido no funcionan. Entonces, estas se deben de mantener y se mantienen gracias a estos sistemas amortiguadores. Es muy, muy importante el entender esto de los pares ácido-base. Ya sabemos que el pH es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidronio o el inverso de la concentración de iones hidronio, pero bueno, para hacerlo más fácil, lo expresamos como el pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidronio. ¿Sí? Y que bueno, en los sistemas amortiguadores, estos ya vimos son mezclas de ácidos débiles y sus bases conjugadas. Por ejemplo, ya vimos el sistema de hidrógeno fosfato, que es derivado del ácido fosfórico, pero ya perdió un protón, entonces es el dihidrógeno fosfato que se ioniza, que pierde un protón y se forma el monohidrógeno fosfato. Este es el amortiguador más importante en el medio intracelular, ¿sí? Vamos a ver esta curva, se distingue una zona en la cual el cambio del pH es muy pequeño, si lo comparamos con la cantidad de hidróxido de sodio que se le está agregando a la mezcla, ¿sí? Vean cómo hay una parte que llamamos zona de amortiguación que coincide con el valor de pK de este par ácido base. Si ustedes revisan las tablas, van a ver que el valor de pK de este monohidrógeno fosfato, su valor de pK anda rondando el 7.4, 7.2, ¿sí? Revisando las tablas. Entonces, bueno, vemos esta zona de amortiguación, que es precisamente esta zona, ¿sí? Donde aunque ustedes sigan agregando, vamos agregando equivalentes de hidróxido de sodio, pero el pH no varía, se mantiene casi constante, ¿sí? El poder de amortiguación de pH de estos pares ácido-base entonces se consigue cuando las concentraciones del ácido y de su base conjugada son iguales, ¿sí? Cuando están las dos, tanto el producto como el reactante, tienen la misma concentración, su producto es igual a 1 y el logaritmo de 1, recuerden, es 0. ¿Sí? Según la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el pH es igual a la pK, ¿sí? Más el logaritmo de la concentración de los reactantes y de los productos. Y entonces, bueno, en este caso, bueno, el producto sobre el reactante. Y entonces, en este caso, el logaritmo de 1 es 0, entonces pH es igual a la pK.
Si yo reviso en las tablas, voy a ver que efectivamente la pK de hidrógeno fosfato es muy parecida al valor de pH que estamos viendo en esta zona de amortiguamiento, que sería por ahí del 7.3, ¿sí? 7.4. Por lo que el poder amortiguador de estos sistemas se obtiene cuando el pH es igual a la pK. Entonces, cuando el sistema alcanza el valor de pK, ¿sí? En el valor de pH alcanza el valor de pK, se observa esta zona de amortiguamiento, ¿sí? En el cual se mantiene un pH constante a pesar de que ustedes siguen agregando equivalentes de hidróxido de sodio. Y entonces en este valor de pK que tenemos para el hidrógeno fosfato es igual al logaritmo negativo de la K, pK, esta pK, y en el caso del par ácido-base es muy cercano a 7. Este valor es de 6.86 más o menos. Y entonces cuando se alcanza este valor, ¿sí? Ustedes siguen agregando, seguimos agregando hidróxido de sodio y el valor se va a mantener muy cercano a este valor casi de 7, ¿sí? Cuando la concentración de la especie protonada es igual a la de la especie disociada, tenemos que el pH es igual a la pKa, ¿sí? Tanto el producto como el reactante tienen la misma concentración y entonces su valor al dividirlos es de 1. Entonces estamos alcanzando el valor de pKa igual al de valor de pH, que es muy cercano en este caso del medio intracelular, 7. Y entonces, bueno, las células ya sabemos que tienen en su citoplasma moléculas que pueden actuar como sistemas amortiguadores y las más importantes, ya lo vamos a ver, son los aminoácidos que están formando proteínas. Estas proteínas tienen aminoácidos cuyos radicales tienen grupos ácido carboxílicos, ¿sí? Y grupos amino, que pierden y ganan protones en el medio fisiológico, según las concentraciones que haya de estos protones, ¿sí? Si hay más, entonces si hay pocos, perdón, uno de las especies cede. Si hay muchos, entonces uno de las especies los va a aceptar. El fosfato, entonces, es un sistema amortiguador muy importante dentro de las células, en el medio intracelular. Este es el primer sistema amortiguador que vamos a revisar. El protón de estos ácidos, vamos a suponer que del lado izquierdo tenemos una cadena de proteínas, una cadena de aminoácidos, perdón, formando una proteína, ¿sí? El protón de los grupos ácidos de una proteína está disociado a un pH de 7.4, que es el pH fisiológico, ¿sí? Y tiene una carga negativa. Si la concentración de iones, ¿sí? De protones, de iones hidróneo, aumenta, los protones tienden a asociarse. Y entonces esto modifica la carga de ese grupo y a la estructura secundaria o terciaria de la proteína, por lo tanto va a cambiar su actividad, ¿sí? Y entonces, bueno, este exceso de iones hidróneo, ¿sí? De estos que están aquí, ¿sí? Este exceso va a modificar la estructura y va a hacer que cuando estén en exceso estos iones, ¿sí? Entonces los aminoácidos que tienen grupos carboxilo desprotonados se van a protonar y entonces van a adquirir esta configuración, ¿sí? Se van a protonar y entonces de pasar de esta especie que estaba, residuo de aminoácido que estaba desprotonado, se va a protonar y obviamente esto va a obligar a un cambio dentro del interior de la proteína, ¿sí? Entonces su estructura secundaria o terciaria se va a modificar su estructura, ¿sí? ¿Qué sucede cuando el protón de los grupos alcalinos, que sería el grupo amino, ¿sí? Amino terminal de uno de los aminoácidos, está asociado a un protón, a un pH fisiológico, a un pH de 7.4, es decir, que está protonado, ¿sí? Porque normalmente el extremo terminal debería de ser un NH2, ¿sí? Pero se protona y forma NH3. Si la concentración de iones hidróneo disminuye, ¿sí? Si empiezan a descender el número de protones libres, ¿sí? La carga positiva de esta porción de la proteína, de los extremos aminoterminales, ¿sí? Se modifica porque se desprende un protón y esto va a modificar también las propiedades de esta proteína, ¿sí? Entonces veamos, está aquí, se empieza a descender la cantidad de iones hidróneo, el
grupo amino va a ceder protones para que esta concentración de iones hidrógeno se mantenga más o menos constante, pero esto va a modificar la estructura propia de la proteína, ¿sí? Vamos a ver después cuando ya veamos estas cadenas de aminoácidos, qué características tienen las proteínas. Vamos a ver la importancia de esto. De esta cadena donde está el grupo amino terminal, que está protonada, en ausencia, cuando desciende la cantidad de protones, de iones de hidrógeno, esto hace hacer que el grupo amino ceda su protón de más, y entonces en condiciones de necesidad de equilibrar la cantidad de iones hidrógeno, va a ceder protones para que se mantenga esta concentración constante. Ahora, esto es dentro de la célula. Vamos a ver el principal sistema amortiguador del plasma. Este sistema amortiguador es muy importante, es el par ácido-base carbonato-bicarbonato. Del lado izquierdo tenemos el carbonato, ¿sí? Y del lado derecho el bicarbonato, que es el HCO3. Este sistema tiene su constante de equilibrio que se calcula con las concentraciones, el producto de las concentraciones de los productos, que son el ion hidrógeno más el bicarbonato, ¿sí? Dividido entre la concentración del carbonato, del ácido carbónico, ¿sí? Entonces, ¿esto dónde se da? ¿Sí saben? En el eritrocito, ¿sí? El ácido carbónico, el HCO3, se va a disociar y da origen al ion bicarbonato y al ion hidrógeno, ¿sí? Este ácido carbónico, en presencia de agua, a un pH de 3.77, que es el valor de su pK, ¿sí? Va a hacer esto. Va a ceder un protón y entonces va a formar el ion bicarbonato y el ion hidrógeno, ¿sí? Esta reacción es reversible y por lo tanto, como es un par ácido-base conjugados, ahora el ion hidrógeno puede donar el protón a su base conjugada del ácido y volver al estado inicial, el ácido carbónico y el agua. Vamos a ver más adelante por qué es tan importante este par ácido-base. El sistema carbonato-bicarbonato es único, ya que el ácido carbónico, ¿sí?, se va a formar a partir de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se produce por el metabolismo, el catabolismo de carbohidratos, de grasas, de aminoácidos, ¿sí?, en el tejido. Y este viaja disuelto en forma de, no puede viajar como un gas, se tiene que disolver en el agua, en el medio, ¿sí?, extracelular, en este caso en el plasma, y entonces viaja disuelto este gas. Y en la circulación es donde se transforma en ácido carbónico por medio de la acción de una enzima llamada anhidrasa carbónica, que tiene la propiedad de hacer y deshacer. O sea, por un lado puede formar el ácido carbónico y por el otro disociarse otra vez y formar dióxido de carbono, ¿sí? La anhidrasa carbónica cataliza la reacción del dióxido de carbono más el agua y forma H2CO3, que es el ácido carbónico, ¿sí?, con el carbonato, cuyo equilibrio se calcula pues con las concentraciones de los productos sobre las concentraciones de los reactantes, ¿sí? El CO2 es un gas que en condiciones normales, y por lo tanto la concentración del gas disuelto en agua es muy pequeña, pero está de acuerdo a una constante. Esta constante nos dice cuánto de ese gas está disuelto y cuánto va a estar en forma gaseosa, y se tiene que disolver, o sea, tiene que estar disuelto, pero es una cantidad pequeña relativamente. El ácido carbónico entonces se forma a partir de dióxido de carbono y agua por la acción de esta anhidrasa carbónica, ¿sí? En presencia de agua, el dióxido de carbono forma el ácido carbónico, ¿sí? Y bueno, las concentraciones de este ácido carbónico en plasma son muy bajas, ya que la concentración es 1/200 por cada dióxido de carbono en el plasma. Es muy poca la cantidad, pero tomando en cuenta que la concentración de agua se mantiene constante, la constante de esta reacción se calcula, pues no tomando en cuenta, digamos, la intervención del agua, sino simple y sencillamente la del ácido carbónico sobre la del dióxido de carbono, que es la que da origen a este ácido carbónico. Esta K es de 7.95 por 10 a la menos 7 y su pK es de 6.1. Las concentraciones de un gas en solución son proporcionales a su presión parcial.
cuando medimos la presión parcial de dióxido de carbono, y esto es muy importante cuando vemos la función respiratoria, ¿sí? Esta PCO2, esta presión del dióxido de carbono, multiplicado por un factor de conversión, nos da cuál es la concentración de dióxido de carbono. Esto es lo que dan, por ejemplo, estos medidores de CO2 y también los espirómetros y todos estos aparatos que se utilizan para ver qué presión tiene el oxígeno, qué presión tiene el dióxido de carbono y si el organismo está bien oxigenado o si está desalojando de manera correcta el dióxido de carbono. En realidad es esta la operación que se realiza, pero todos los aparatos que usamos actualmente pues ya hacen esto en su chip, ¿no? En el chip ya está hecha la conversión y entonces mide la presión de dióxido de carbono y también la presión que ejerce en los pulmones, ¿sí? El valor de alfa que veamos en esta ecuación, alfa PCO2, ¿sí? Alfa por la presión de CO2 es de 0.03 miliequivalentes sobre litro, o litro a la -1, milímetros de mercurio a la -1. Este -1 quiere decir que el litro y milímetros de mercurio están abajo en la ecuación, pero bueno, para ponerlos todo en una sola línea, ponemos litro a la -1 por milímetro de mercurio a la -1, ¿sí? Y entonces esto me da un valor de 0.225 miliequivalentes por litro a la -1, ¿sí? Y la constante de presión, perdón, de pA sobre a la -1 a 37 grados centígrados, que es la del organismo, la del ser humano. Entonces esta acá, este valor de constante, va a ser igual. ¿Cuáles son nuestros productos? El ion hidronio y el ion carbonato sobre el valor que ya tenemos, que nos dio de 0.03 miliequivalentes a la -1, litro a la -1, milímetros de mercurio a la -1, que es la presión los valores de la presión del dióxido de carbono. Y según esta ecuación, entonces tendríamos esta. Tenemos el valor de la pK, que es de 6.1, más el logaritmo de estas concentraciones, y entonces esto nos podría explicar este equilibrio ácido-base en el eritrocito, ¿sí? Y en el plasma. Y entonces, bueno, en resumen, el sistema amortiguador carbonato-bicarbonato depende de las concentraciones de carbonato y de bicarbonato, y estas dependen a su vez de las concentraciones de dióxido de carbono disuelto en el plasma, y las concentraciones del dióxido de carbono en plasma dependen de la presencia de las concentraciones de dióxido de carbono como gas, este gas que se va a disolver, ¿sí? Si la presión es menor, la presión de dióxido de carbono, entonces va a hacer que este dióxido de carbono no esté siendo expulsado de manera adecuada. Los sistemas entonces deben de mantenerse dentro de los límites muy estrechos de pH. En el humano se debe mantener muy cercano al 7.4, ni irse más allá de 7.45, ni más abajo de 7.35 por un tiempo, ¿sí? Si esto se da por un tiempo prolongado, va a haber alteraciones muy importantes en el organismo que pueden llevar a la muerte. Las fuentes, ¿cuáles son las fuentes de ácido? Principalmente en el organismo humano. Bueno, la producción de este ácido carbónico, derivados del dióxido de carbono producido por el metabolismo, que es una reacción de todas las reacciones catabólicas que nosotros realizamos, producen dióxido de carbono. Entonces es una fuente importante de ácido carbónico, porque este dióxido de carbono se está convirtiendo en ácido carbónico. Entonces es una fuente potencial de ácido, la presencia del dióxido de carbono. Los aminoácidos como la cisteína y la metionina son los dos únicos que contienen azufre, ¿sí? Pero su catabolismo, cuando catabolizamos estos dos aminoácidos, producen sulfato, que se convierte en ácido sulfúrico. Entonces, otra fuente de ácido. Otra fuente de ácido son los ácidos nucleicos que al ser catabolizados producen dihidrógeno fosfato. ¿Sí? Cuando vemos la estructura del ADN, vemos que estos grupos fosfato forman parte de los nucleócidos, ¿sí? De los nucleótidos. Bueno, y el catabolismo de carbohidratos también produce ácido pirúvico, ¿sí? Ácido láctico, como vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, la glucólisis. Y en el caso de la diabetes mellitus, se producen también los cuerpos cetónicos
porque el individuo, la persona que tiene diabetes, ¿sí? Como no puede usar la glucosa que está circulando en la sangre porque no tiene adecuadamente los receptores de glucosa, ¿sí? Está echando mano de la grasa de los adipocitos en el hígado, ¿sí? Y a veces de lo que tenemos en el cuerpo, ¿no? Pero entonces está catabolizando primero grasas, ya en situaciones extremas de diabetes no controlada, pues también proteína, ¿sí? Por eso el diabético baja drásticamente de peso porque pierde tanto grasa como proteína. Y entonces, bueno, esto lo lleva, cuando pierde proteína, pierde masa muscular y por lo tanto baja de peso, pero lo grave es que produce cuerpos cetónicos que son una fuente muy, muy importante de acidosis, de ácidos en el metabolismo. Entonces, las fuentes de ácidos son muchas, ¿sí? Pero también las fuentes de bases, ¿no? Las bases se producen por la ingestión de sales sódicas, por ejemplo, el famoso sal de uvas, ¿no? Y el Alka-Seltzer. Todos estos antiácidos, ¿no? Contienen ácido cítrico, que cuando es catabolizado se producen dióxido de carbono, agua y iones de sodio. Estos iones de sodio se combinan con el ion oxidrilo, ¿sí? Y esto hace que este OH, este ion oxidrilo en el medio, hace que se unan al ion de sodio y forma hidróxido de sodio. Esta es una fuente de bases, ¿no? También en el organismo. Y otra fuente, bueno, obviamente es la ingestión de bicarbonato de sodio, ¿sí? Otra fuente de bases es esta ingestión de bicarbonato de sodio en lo que comemos, ¿no? En lo que vivimos. Estas aguas carbonatadas, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver el ciclo del dióxido de carbono en los tejidos. En el primer paso, el dióxido de carbono que se produce en los tejidos por el catabolismo de carbohidratos, lípidos y aminoácidos, este dióxido de carbono se va a disolver en el medio acuoso intra y extracelular y va a viajar a la sangre en donde es captado por los eritrocitos que contienen esta enzima que cataliza esta reacción, que es la anhidrasa carbónica, y entonces el dióxido de carbono se cataliza, se ve catalizado esta reacción por la anhidrasa carbónica y forma ácido carbónico dentro del eritrocito, ¿sí? La otra situación es cuando hay concentraciones bajas de oxígeno, favorecen que el oxígeno de la potasio oxihemoglobina se disocie del oxígeno dando potasio hemoglobina, que reacciona con el ácido carbónico para formar hemoglobina protonada y carbonato de potasio. Vamos a ver aquí adelante. Este es un esquema, ¿sí? Muy gordo de un eritrocito bicóncavo, ¿no? El dióxido de carbono entra en el eritrocito, ¿sí? Supongamos que es esta estructura rojita, ¿sí? Y se combina con agua para producir ácido carbónico por medio de la acción de la anhidrasa carbónica. Entonces aquí está el dióxido de carbono, entra al eritrocito y forma, ¿sí? En presencia del agua, catalizado por la reacción de la anhidrasa carbónica, ácido carbónico, ¿sí? Posteriormente, la baja concentración de oxígeno que habíamos visto en el paso 2 en los tejidos hace que la potasio óxido hemoglobina se desprenda del oxígeno y esta pasa a los tejidos y funciona como un aceptor final de electrones en la cadena oxidativa. Vamos a ver posteriormente cuando veamos la cadena respiratoria. Bueno, y entonces esta potasio oxihemoglobina, ¿sí? Se va a protonar, ¿no? La hemoglobina, y el potasio se va a combinar con el ácido carbónico para dar bicarbonato de potasio, ¿sí? Aquí está, bicarbonato de potasio, y la hemoglobina, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a protonar, ¿sí? Y el bicarbonato de potasio se ioniza y el ion bicarbonato sale del eritrocito, ¿sí? Para compensar las cargas, el ion cloro entra al eritrocito para mantener este balance de cargas eléctricas dentro del eritrocito. Entonces el cloruro que estaba afuera, ¿sí? Este ion va a entrar a sustituir la carga que tenía el bicarbonato de potasio, ¿sí? Entonces sale el ácido carbónico, se queda el potasio con el cloro, ¿sí? Dentro del eritrocito para mantener estas cargas,
Y posteriormente la hemoglobina, ya en los pulmones, la hemoglobina protonada se combina con el oxígeno para dar oxihemoglobina protonada, y el ácido carbónico se va a transformar en dióxido de carbono y agua, y el dióxido de carbono se va a expulsar por medio de la exhalación en los pulmones. Entonces es así como se cierra el ciclo. En el pulmón la concentración de oxígeno es mayor y la hemoglobina protonada capta el oxígeno, dando paso a la formación de oxihemoglobina protonada. ¿Qué es esto? ¿Sí? Que es el oxígeno, ¿sí? Entra y se forma la oxihemoglobina protonada. Esta oxihemoglobina protonada se combina con el potasio para dar oxihemoglobina, potasio óxido hemoglobina, perdón, y el bicarbonato de potasio vuelve a entrar, ¿sí? Para ceder entonces el potasio e intercambiarlo. Otra vez tenemos ácido carbónico, tenemos la potasio oxihemoglobina, y el cloro vuelve a salir, y entonces ya quedamos otra vez con la anhidrasa carbónica que cataliza la reacción por medio de la cual se produce el dióxido de carbono y el agua a partir del ácido carbónico. Entonces el paso final sería que este ácido carbónico que se formó se va a disociar por la misma que lo formó, la misma anhidrasa carbónica, y va a disociarse para formar dióxido de carbono. Este se disuelve, se produce, viaja del eritrocito a la pared de los alvéolos, donde se desprende y es eliminado por la expiración, ¿sí? Y ya tenemos otra vez aquí el balance, ya se expulsó el dióxido de carbono, y esto mantuvo, digamos, un equilibrio, ¿no?, de cargas durante el traslado del dióxido de carbono hacia el exterior del organismo, ¿sí? Ahora, otro mecanismo muy importante, pero más lento, sería el de la función renal del control del pH. Los excesos de ácidos no volátiles, como en el caso de los ácidos carboxílicos que se producen del catabolismo de grasas y proteínas, y el exceso de bicarbonato son eliminados por medio del riñón. Y es por esto que el pH de la orina varía de acuerdo a lo que tú vas a expulsar. Va a ir desde un 4.4, muy ácido, hasta un valor de 8, incluso, dependiendo lo que tú hayas consumido, ¿sí?, lo que hayas tomado durante el día. Esto va a hacer que varíe el pH de la orina, incluso durante el día. El volumen de orina promedio es de cerca de 1.2 litros cada 24 horas, ¿sí? Por eso es tan importante estarse hidratando todo el día, porque si no, entonces esta que estás perdiendo no se repone y nos lleva a situaciones de deshidratación que tienen otras serias consecuencias. Los iones de hidrógeno que se pueden excretar como tales son limitados, por lo que en forma alternativa se excretan en forma de dihidrógeno fosfato o de amoníaco, ¿sí? Y entonces, bueno, esto lo hace el riñón, pero es un mecanismo más lento que el mecanismo respiratorio, control respiratorio. Vamos a suponer aquí que tenemos medio una célula del túbulo renal. Del lado izquierdo tenemos la sangre circulando y del lado derecho la luz del túbulo renal. El mecanismo básico de intercambio de iones consiste en que esta anhidrasa carbónica sintetiza, el ácido carbónico a partir de agua y dióxido de carbono. Otra vez la anhidrasa carbónica va a hacer que se forme ácido carbónico a partir de agua y dióxido de carbono. El ácido carbónico se disocia y va a producir los iones hidróneo y bicarbonato respectivamente. El ion bicarbonato es transportado a los capilares sanguíneos, el ion hidróneo es transportado a la luz del túbulo renal, y el sodio va a ser reabsorbido y pasa del túbulo renal a la sangre. ¿Qué sucede esto? Aquí se representa un canal, ¿no? Esta círculo azul es un canal, ¿sí? Esta anhidrasa carbónica entonces se va a disociar, ¿sí? El protón, el bicarbonato, perdón, va a ir hacia la sangre, ¿sí? Y el protón es intercambiado, ¿sí? Del interior entra el sodio, este sodio después pasa a la sangre, y el protón viajó hacia la luz del túbulo renal, ¿sí? Y el sodio es reabsorbido ya y viaja por la sangre, ¿sí? Entonces el sodio que estaba en el túbulo renal pasó ya a la sangre por este intercambio, ¿sí?, de protones, de cargas, perdón, de iones positivos. La función del renal es un mecanismo, pues, que puede funcionar de manera muy lenta, pero es muy eficiente, ¿sí?
Los mecanismos de reabsorción renal pueden funcionar en las siguientes formas. Los iones hidrógeno pueden tener tres distintos destinos diferentes, cuando han sido secretados al interior del túbulo renal. Puede ser que se reabsorba el bicarbonato, puede ser que además se excrete el ácido o se excrete además el amonio. Estos son los mecanismos que intervienen en el mantenimiento del pH en el riñón, y de ahí la importancia. Y de ahí precisamente por qué cuando la gente con COVID tiene fallo respiratorio tan grave, el organismo trata de compensar por medio de la función renal. Si ya hay problemas anteriores o si el riñón tiene una sobrecarga, empieza a fallar drásticamente, y hemos visto lamentablemente que muchas de las personas que han muerto han muerto por fallo renal. Quienes tienen deficiente, tienen muy desgastado, digamos, muy saturado el sistema de control por medio de los riñones, pues la gente que tiene enfermedades crónicas como la diabetes, ¿sí? Estas personas han tenido un desgaste, un terrible problema con el control por el renal por medio de, para controlar la concentración tan alta de ácidos que están presentes y producen una acidosis metabólica, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, el fallo renal es el diagnóstico final de muchas personas que han muerto por COVID, ¿sí? Los mecanismos que intervienen en el mantenimiento del pH en el riñón son estos, y el control del pH en este caso es más lento que el control que ejercen, por ejemplo, la respiración, los pulmones. Hemos visto como hay gente que tiene una hiperventilación, ¿sí? Lo resuelven con una bolsa, ¿no? Una bolsa, los hacen respirar en esa bolsa y expirar y aspirar. Entonces esto hace que aumente el dióxido de carbono, y entonces se compensa el mecanismo que lo estaba llevando a una alcalosis a propiciar que se forme más ácido, y se compensa el mecanismo, y es muy rápido, ¿sí? En cuestión de segundos esta persona ya recuperó la respiración, ya dejó de hiperventilar, ¿sí? Con los riñones no sucede así, no es tan rápido. Los riñones es un mecanismo más lento, ¿sí? Y en cambio el de la función respiratoria es más rápido. Vamos a tener aquí otro ejemplo de la reabsorción del bicarbonato, que consiste en que, uno, la célula del túbulo renal, en la célula de este túbulo renal, ¿sí? Del lado derecho, la anidrasa carbónica sintetiza ácido carbónico a partir del dióxido de carbono, ¿sí? Es esto, ¿sí? Se forma el ácido carbónico, que este ácido carbónico se va a disociar produciendo los iones hidrógeno y bicarbonato, ¿sí? El siguiente paso es que el ion bicarbonato se transporta a los capilares sanguíneos, ¿sí? El ion hidrógeno es transportado a la luz del túbulo renal, en donde se combina con el bicarbonato presente en la luz del túbulo renal, ¿sí? El ácido carbónico se transforma en dióxido de carbono y agua en la luz del túbulo renal por la acción de la anidrasa carbónica, ¿sí? Y posteriormente, cómo se excreta el ácido que está en el túbulo renal. Bueno, este monohidrógeno fosfato va a tener un papel muy importante. En la célula del túbulo renal, la anidrasa carbónica sintetiza ácido carbónico a partir del dióxido de carbono. El ácido carbónico se va a disociar y va a producir los iones hidrógeno y bicarbonato. Y este ion hidrógeno, el ion bicarbonato es transportado a los capilares, y el ion hidrógeno está transportado a la luz del túbulo renal, donde se va a combinar con el monohidrógeno fosfato y va a formar hidrógeno fosfato, y esto entonces hace que se acidifique la orina, ¿sí? Va a ser eliminado este hidrógeno fosfato por la orina, ¿sí? Es otro mecanismo muy importante. Y finalmente la excreción de amonio, que es producto del catabolismo de las proteínas. Se produce ácido carbónico a partir del dióxido de carbono y agua por la acción, ya sabemos, de la anidrasa carbónica. El ácido carbónico se disocia, dando al ion hidrógeno y el ion bicarbonato, ¿sí? Y el ion bicarbonato es transportado a los capilares sanguíneos y viaja por la circulación, ¿sí? Y los aminoácidos, principalmente, la glutamina, que transitan en la circulación, son captados por las células del túbulo renal, y se tiene un proceso
llamado desaminación por la acción de las enzimas desaminasas, entre las que está muy importante la glutaminasa. Esta es la glutamina, el aminoácido glutamina, ¿sí? Va a formar por medio de la acción de la glutaminasa, ¿sí? Va a formar el ion amonio, y este ion amonio va hacia el túbulo renal, pasa a la luz del túbulo renal, en donde se combina con el ion hidronio y forma amoníaco, amonio, ¿sí? Que es expulsado también en la orina. Entonces, estos son los mecanismos. Ahora, ¿qué sucede cuando hay alteraciones de este equilibrio ácido-base? Los individuos sanos o enfermos, todos producimos gran cantidad de ácido en forma de dióxido de carbono, que se convierte en ácido carbónico. El producto final de la combustión de los carbohidratos, de los lípidos, de los aminoácidos, es el dióxido de carbono y el agua. Dependiendo de la dieta y de la actividad, se calcula que en promedio, ¿sí?, producimos 22,000 miliequivalentes de dióxido de carbono diariamente, el cual es expulsado por medio de la respiración, en donde el dióxido de carbono se libera y se absorbe oxígeno. Cuando por alguna razón el dióxido de carbono no se puede expulsar, el individuo cae en un cuadro de acidosis respiratoria, y en este caso se acumula dióxido de carbono en la sangre. ¿Dónde sucede esto? Pues en las enfermedades pulmonares como la obstrucción crónica, el asma, por ejemplo, o el enfisema pulmonar. La hipoventilación alveolar ocurre cuando hay alguna obstrucción respiratoria o cuando hay limitación en los movimientos respiratorios. Por ejemplo, alguien que esté apachurrado, ¿no?, que esté bajo un gran peso y que tardan en rescatarlo, pues cae en esta situación de acidosis respiratoria. Los padecimientos que producen además la acidosis respiratoria, ya lo habíamos dicho, son la inhalación de dióxido de carbono aguda, por ejemplo, en una intoxicación, en un incendio, por ejemplo, la obstrucción crónica pulmonar y el enfisema pulmonar, ¿sí? Producen acidosis respiratoria y sucede esto. La acidosis respiratoria se debe a la incapacidad de liberar el dióxido de carbono, ¿sí?, que es esta gran flecha, ¿no? ¿Sí? No se libera y entonces se empieza a acumular en la sangre y en los tejidos la acumulación de iones hidronio, ¿sí? Y entonces esto lleva a que esta alta concentración nos lleve a un cuadro de acidosis respiratoria. Por el otro lado, la alcalosis respiratoria se produce cuando la presión parcial del dióxido de carbono disminuye debido a la hiperventilación, que es causada más frecuentemente por cuadros de ansiedad o por un daño neurológico en el centro respiratorio, ¿sí? Otras causas de alcalosis respiratoria son el envenenamiento por salicilatos, la fiebre y la ventilación artificial en pacientes intubados, ¿sí? Una persona, un cuidador, ¿no?, de salud, que de manera desapercibida o por un accidente o por un mal cálculo, ¿sí?, hace que aumente la ventilación, ¿no?, que disminuya, puede dar origen a un cuadro que puede llevar a la muerte al paciente. Las personas que viajan a altitudes elevadas, donde la presión del dióxido de carbono es muy baja, pueden caer en alcalosis respiratoria y a esto se le llama el mal de altura, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, vas al lago Titicaca, ¿no?, que está a más de 5,000 metros de altura, ¿sí?, en Bolivia. Por eso están todo el tiempo consumiendo la hoja de coca, porque esto les ayuda a mantener, digamos, la presión, compensar esta presión tan baja del dióxido de carbono y poder realizar sus funciones cotidianas. Muchos deportistas viajan a esos lugares para producir una mayor cantidad de eritrocitos, ¿sí? Pero además, la gente que se dedica al alpinismo, de pronto quiere hacer todo sin el tanque de oxígeno para poner récords, ¿no? Y esto lo puede llevar a esta alcalosis respiratoria y por eso esta gente, pues en una de las subidas, se queda dormido y ya no despierta, ¿sí? Le dio una alcalosis respiratoria que lo llevó a la muerte. La alcalosis respiratoria entonces se debe a un exceso en la liberación de dióxido de carbono por hiperventilación. Esto disminuye la concentración de iones hidrógeno en la sangre y en los tejidos y nos lleva a un cuadro de alcalosis respiratoria. Ahora, la acidosis metabólica
se produce por la sobreproducción de dióxido de carbono. O sea, un exceso de dióxido que se produce en el metabolismo, pero también por otros ácidos que se producen normalmente mediante el metabolismo celular, como son los ácidos acetoacéticos, que son los cuerpos cetónicos, ¿no? Y también la grasa que se cataboliza en situaciones como la diabetes, que es el beta-hidroxibutirato, ¿sí? O el ácido hidroxibutírico. El catabolismo de metionina y cisteína también, porque bueno, el paciente empieza a catabolizar su propia proteína y en ese catabolismo pues de las proteínas van la metionina y la cisteína. Estos aminoácidos que contienen azufre producen iones hidronio y sulfato, y esto equivale pues a ácido sulfúrico. La hidrólisis de los ácidos nucleicos también producen ácido fosfórico que se convierte en hidrógeno fosfato. La ingestión de algunas sustancias como estos salicilatos, el alcohol metílico, que puede llevar incluso pues, a la ceguera y a daños irreversibles. El etilenglicol también resultan en la producción de ácidos fuertes, que por no ser volátiles, por ser no volátiles, ¿sí? O sea, no se pueden ir como gas, ¿sí? Se acumulan en el torrente sanguíneo y producen acidosis metabólica. Otra causa de acidosis es la pérdida de sustancias alcalinas, como la que se observa en la acidosis renal tubular, que se produce por una pérdida anormal, ¿sí? de bicarbonato en la orina, ¿sí? Entonces, esta presencia de este ion es una evidencia de fallo renal. Y bueno, la acidosis metabólica se produce por exceso de ácidos derivados del catabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, o aminoácidos, y los ácidos nucleicos, ¿sí? Los carbohidratos producen lactato, es ácido láctico. Los lípidos producen acetoacetato y beta-hidroxibutirato, ¿sí? Que son ácidos también. La metionina y la cisteína producen ácido sulfúrico y los ácidos nucleicos de hidrógeno fosfato. La acidosis metabólica se produce en condiciones como el ejercicio intenso, ¿sí? El ayuno prolongado. Por favor, no dejen pasar muchas horas para desayunar, ¿sí? Y en los casos de patologías como la diabetes mellitus, en donde se producen grandes cantidades de estos acetoacetatos y beta-hidroxibutirato por estar utilizando las grasas para producir glucosa. La acidosis tubular renal es otro padecimiento que produce acidosis por un aumento en la excreción de bicarbonato, como es en el fallo renal. Y estos ácidos no volátiles, ¿sí? No son volátiles y por lo tanto tienen que ser eliminados por vías diferentes a la pulmonar, y esta vía es la renal. Como no pueden ser expulsados en forma de gas, pues entonces se van por medio de la vía renal. Sí, Sharon. Yo tengo una pregunta. Entonces, las personas que hacen ayuno intermitente y más tipos de ayuno suelen tener acidosis metabólica. Sí, y por eso es que no hay que hacerlo tan prolongado. O sea, puede ser un régimen que tú lleves durante 1 o 2 meses, pero no que lo hagas para toda la vida, porque entonces esto te va a llevar a fallo renal. O sea, se ha insistido mucho en que todas estas dietas, pues sí, milagrosas, ¿no? Pues funcionan porque hacen que el organismo tenga un metabolismo diferente, modifique su condición, y sí, efectivamente, vas a quemar grasa, ¿sí? Ya lo estamos viendo ahí, pero esto que lleva a la producción excesiva de cuerpos cetónicos, ¿sí? Y estos cuerpos cetónicos tienen que ser eliminados por medio de la función renal, y entonces te llevan a un trabajo excesivo de parte de los riñones. Entonces, por eso son recomendables, digamos, por un tiempo corto, pero no para mucho tiempo, ¿sí? Que este tiempo corto te ayude a recuperar un peso determinado, perder cierta cantidad, pero de ahí un control, pero que no sea mediante estas dietas, que sea mediante comer lo que debes de comer, ¿no? Hacer un cálculo dietético adecuado que te permita ya después llevar una vida saludable, pero no someterte todo el tiempo a este tipo de dietas extremas. ¿Sí? Funcionan por un tiempo, pero después de un tiempo deben ser eliminadas, porque si no, entonces esto te va a llevar a situaciones muy graves que pueden dañar tu salud, ¿sí? Entonces sí puede ser, digamos, que lo practiquen, pero que no sea algo ya que quede para todo el tiempo, porque esto puede ocasionar daños. Sí, sí Okay, funcionan. Sí funcionan, aceleran otro tipo de metabolismo, el de las grasas, pero no es muy saludable, ¿sí?
puede ser una función, quieres bajar para una boda o algo así, entrar en un traje, órale. Pero ya después, regresar a tu dieta normal, mantener ese peso, ¿cómo? Pues comiendo lo que debes de comer, ¿no? Ya para no someterte a situaciones extremas. Ok. Bueno, y finalmente, la alcalosis metabólica solo se produce por medio de una ingesta elevada de sustancias alcalinas, ¿sí? Entre ellas, pues, lo más frecuente es el bicarbonato de sodio, como lo vimos en el caso de la leche alcalina, ¿no? Una fuente menos obvia de álcali es la administración de sales de ácido orgánico metabolizables, como el lactato de sodio, que se administra en el tratamiento de la acidosis, ¿sí? Cuando hay acidosis, mucha acidez en el estómago, se trata con lactato de sodio, entre otros compuestos, y bueno, esto nos lleva a la producción cuando se cataboliza el ácido, ya no interviene en crear acidosis, y el bicarbonato, que es alcalino, puede servir para alcalinizar el pH de la sangre, y además el sodio se combina con los iones de oxidrilo y da origen a hidróxido de sodio. Entonces es doble fuente de bases, ¿no? de sustancias alcalinas. Las frutas y vegetales tienen muchos ácidos orgánicos que al ser catabolizados actúan de la misma forma. Entonces también es saludable comer verduras, pero no tantas verduras, porque entonces esto nos puede llevar a una situación de alcalosis. Lo mejor es, somos omnívoros, ¿sí? Nosotros somos omnívoros, quiere decir que comemos de todo, ¿sí? El condenarnos, el hacernos vegetarianos o veganos extremos, no es nuestra naturaleza, no está en nuestro ser humano, ¿sí? El ser humano se hizo gracias al consumo, sí, de fuentes importantes de carbohidratos, como fueron los tubérculos, ¿sí? Pero también se hizo humano por el consumo de carne. Si fuéramos veganos, tendríamos unos dientes, unas muelas más grandes para triturar bien las verduras, las frutas, los vegetales, perdón, pero también tendríamos un intestino más grande. Ustedes vean cuando se sienta un chimpancé cómo se le desparrama la panza, ¿sí? Tiene un intestino muy grande, ¿sí? Que lo teníamos, lo fuimos perdiendo porque nos hicimos omnívoros, ¿sí? Entonces, ni tenemos el intestino más grande, ni tenemos los dientes para moler todo esto, pero tampoco tenemos las enzimas que pueden aprovechar la celulosa, ¿sí? Y entonces, bueno, si alguien adulto decide ser vegano, pues que lo sea, pero va a tener que estar consumiendo ciertas sustancias que le van a permitir mantener su metabolismo adecuadamente, un complemento, ¿sí? Porque no somos veganos. Pero lo que peor que podemos hacer es hacerlo con los niños. Los niños deben de comer de todo, grasas, carbohidratos, de todo. Claro, no en exceso, ¿sí? Si le damos a un niño en exceso azúcares, pues se va a dañar su dentadura y va a subir de peso, va a acumular grasa. También igual se consumen muchas grasas. Entonces, pero un niño debe comer de todo, ¿sí? Ha habido casos extremos de gente en Italia y en España que han querido hacer veganos a sus bebés, dándoles de esa famosa leche de almendras, que no tiene ni almendras ni es leche, ¿sí? Tiene un 2% de almendra, es agua prácticamente. Entonces ha habido casos de que mueren bebés de 7, 8 meses, ¿sí? Hacen la autopsia y ven que el bebé tiene el estómago vacío, ¿sí? Porque como no consumía leche de mamá, ni tampoco otros componentes, ¿sí? Otro tipo de alimentación, pues la leche de esta famosa agua de almendras, pues los lleva a la muerte a los bebés. Han metido a la cárcel a esos papás por negligencia, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener cuidado de comer lo que debemos de comer. Nos podemos mantener en un peso estable si comemos bien, si comemos lo que debemos, si no caemos en excesos, ¿sí? Hacer una dieta restrictiva pues puede ser por un tiempo para una situación, pero nada más acordémonos, los adultos sobre todo. Nos ha llevado años y años y años hacer crecer esta llantita, ¿sí? O llantota. Y entonces de pronto queremos lo que nos ha llevado 20 años producir y lavar todos los días y bañarnos, todo eso, ¿sí? Y ahora queremos en 2 meses deshacernos de ello. No se puede, no es sano, ¿sí? Lo hacemos a lo mejor, pero esto nos estamos sometiendo a una condición que requiere mucho control médico, ¿sí? Y entonces si no lo hacemos de manera adecuada, podemos estar en graves peligros, ¿sí?
Entonces siempre hay que tener cuidado, siempre hay que tener precaución con este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, nada más para que tengamos siempre precaución, ¿sí? Nada más quiero saber quién es, falta una persona. Está Hannah. Sí, aquí estoy. ¿Ok? Está Sharon. Presente. Gracias. Sharon. Sí, presente. Erika Ayala. Sí. Aileen Vadillo. Presente. Ok. Damaris Castrejón. Presente. Naomi Correa. Presente. Margarita Hernández. Presente. Paola. Presente. Ana Alejandra. Presente. Alejandra Jiménez, perdón, sí. Presente, Luis, sí. sí, gracias. Luis López. Presente. Buenos días. Buenos días. Navy López. Presente. Noemí Manso. Presente. Noemí Manso ya está. Janet Mejía. Presente. Janet Mejía. Emanuel Mendoza. Presente. Okay. Marco Montesinos. Presente. Aranza Morales. Presente. Michelin Penilla. Presente. ¿Cómo dijimos que Micho? ¿Cómo? Micho. Sí, Michelle. Michelle. Ok. Israel Pérez. Creo que es el que nos falta entonces. Dulce Pérez. Presente. Amairani. Nos falta Amairani. ¿Cuántos somos? Dos, ¿no? Amairani no está. Así está, ya lo estoy viendo, Amairani Quiroga. Anaí Silvano. Presente. Lisette Tenorio. Presente. Y Daniela Venegas. Presente. Estamos todos, menos Israel. Bueno, Israel no está presente, pero entonces vamos a hacer lo siguiente. De las lecturas que teníamos en la unidad 1, ¿sí? Vamos a cerrar ya esta unidad 1 y vamos a anotar, a ver, anoten ustedes, por favor, en la... ya sé, yo me desconecto. Vamos a ingresar de nuevo. Los que vamos a ser asignados a 5 equipos distintos. Entonces, los que van a ser asignados, todavía no sabemos cómo vamos a quedar porque va a ser aleatorio, pero los que van a quedar en el equipo 1 van a analizar, bueno, van a tener a la mano sus fichas de las primeras 2 lecturas, que son la de Ortiz y Pérez Salgado, Ortiz Hernández Pérez Salgado, que es la de desigualdad socioeconómica. Anoten. Y la de Linares Pérez y López Arellano, inequidades en la salud en México. ¿Sí? Esos van a trabajar esas 2 lecturas, el equipo 1. Los que queden en el equipo 2 van a analizar la lectura de Romo Avilés, y Urquía Fernández. Una es la disponibilidad de alimentos y la otra es la seguridad alimentaria. ¿Sí? La lectura 2. Las 2 lecturas. El equipo 3, que son los que van a ser equipo 3, van a trabajar con López, Salazar y Sandoval, la seguridad alimentaria.
y la lectura de la visión sociomédica de la salud de Ortiz Hernández, la necesidad de un nuevo paradigma. ¿Sí? La lectura de la necesidad de un nuevo paradigma. El equipo 4 va a trabajar López Salazar, que es la de pobreza alimentaria, y la lectura de López Olmedo. ¿Sí? Que es la de, bueno, es una lectura en inglés, Usual Intake of Added Sugars and Saturated Fats, ¿sí? Y ya el último equipo, la lectura de Shama Levy, sobrepeso y obesidad, y Cuevas, desnutrición crónica en población infantil, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir en 5 equipos, van a trabajar 1 hora, ¿sí? Hasta las 11:15, ¿sí? Con estas 2 lecturas, como equipos van a discutir, van a analizar, van a revisar, y posteriormente cada equipo va a nombrar primero. El primer paso va a ser nombrar uno de los ustedes, va a dar la palabra, va a ser el presidente del debate, y el segundo de ustedes va a ser el secretario, que va a tomar nota de lo que se discuta y va a hacer un resumen, ¿sí? De todo lo que se dijo, ¿sí? Ese resumen lo van a presentar, digamos, se lo van a discutir entre ustedes posteriormente, porque a lo mejor ponen algo que no se dijo o algo que se contradice con lo que discutieron. Entonces tiene que ser sometido, ese resumen que haga el secretario, tiene que ser sometido a el dictamen del resto del equipo. Que digan, sí estamos de acuerdo, como cuando nos hacen una entrevista para un periódico, nos tienen que mandar lo que van a escribir para que no tergiversen lo que uno está diciendo, ¿sí? Que de pronto aparece que fulanito dijo tal cosa, oye, yo nunca dije eso, o sea, lo sacan de contexto y lo modifican, entonces hacen aparecer como que tú dijiste tal cosa y no fue cierto, ¿sí? Para no caer en eso, entonces, el que haga el resumen de lo que se discutió, lo va a someter a sus compañeros, ¿sí? Y lo va a presentar, ¿sí? Al pleno, ¿sí? Si no nos da tiempo hoy, pues obviamente lo vamos a presentar ya el día de mañana, ¿sí? Pero van ustedes a estar en equipos trabajando, ¿sí? De aquí hasta las 11:15, en equipos trabajando para discutir estas lecturas que le tocó a cada equipo, ¿sí? La forma en la que se van a